Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor por tu palabra. Ahora rogamos de nuevo, Señor, que tú traigas nuestra atención hacia ti, nos ayudes a disfrutar de tu palabra, de tu mensaje para esta mañana. Te lo pedimos por favor. Amén. Un día cualquiera en la vida de Abraham, Dios la interrumpió para hacerle un llamado. Ese fue su primer llamado. Él vivía en Ur, haciendo su vida normal, y el Señor le interrumpió para hacer su vida. Le interrumpió mientras él estaba haciendo su vida. Déjame ver si funciona esto. No está funcionando. Se apagó aquí. La tecnología. Ahora sí. Entonces vemos en Hechos capítulo 7, versículo 3, el Señor que el apóstol Esteban estaba diciendo, estaba contándole a los líderes, comienza a contarle a los líderes sobre un resumen de la historia para llevarlos hacia el Evangelio, y le dice que les habla de Abraham y dice que el Señor le dijo a Abraham: sale de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Vemos que el Señor llama a Abraham un día cualquiera de su vida, mientras él está en medio de un pueblo completamente idólatra, en una ciudad de Ur, una ciudad que era en aquel momento una metrópolis, y el Señor lo visita y lo llama. Este es un llamado que trastornaría por completo su vida. Así, habiendo sido criado él en medio de toda esta idolatría, de toda esta prosperidad económica, por el tipo de ciudad que era Ur en aquel momento. Ustedes recuerdan la vez pasada todo lo que vimos sobre Ur. Habiendo experimentado todo esto, el fluir de su vida fue de repente interrumpida por el Señor. El fluir de su vida fue detenida. El Señor le hizo un llamado. Y Dios no le dio detalles. Dice, y él salió, obedeció. Y Dios probaría a Abraham una y otra vez. Lo probaría justamente en su nivel de dependencia de Dios. El Señor estaría trabajando de manera profunda con él. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en caso de Abraham? ¿Qué hubieses hecho tú al recibir un llamamiento tan sorpresivo, sin detalles ni explicación? Quizás ya recibiste tal llamamiento. Quizás ya estás ahí, pero aún no has respondido. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? El hombre tiende a sentirse inseguro si no tiene el control de su vida. Desea conocer todos los detalles, los procesos y los resultados. Quiere tener absoluto control. Y cuando el Señor hace un llamado a ciertas personas, hay una resistencia automática porque pierden el control.
De hecho, todos nosotros sabemos, los que por su gracia el Señor nos ha salvado, nos hemos convertido a Cristo Jesús, que a partir de ese momento de conversión ya nosotros no debemos tener el control de nuestra vida. El Señor debe tener el control a partir de ese preciso momento. Pero entregarle el control de manera voluntaria, porque no estamos haciendo caso omiso de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la historia de la vida humana. Pero nosotros debemos entregarle el control de nuestra vida de manera voluntaria a nuestro Dios. Yo quisiera, hermanos, que esta mañana nosotros reconozcamos y entendamos que Dios hace llamados que deben ser obedecidos, cediendo el dominio de nuestra vida a Él. Por lo tanto, cuando Dios te llama, obedece. Cuando Dios te llama, obedece. Así en Génesis capítulo 12, el Señor le llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y apareció Jehová a Abraham, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así en el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces el Señor visita a Abraham por segunda vez. La primera vez fue en Ur. No le dio detalles, no le dijo nada, sencillamente dijo: vete. Y él tuvo que esperar que su padre, por acuérdense como habíamos visto la vez pasada, las familias patriarcales, su papá todavía vivía, y él tuvo que esperar que Dios impresionara en su padre que saliera hacia Harán para él ir. Y él se fue. De alguna forma, no tenemos los detalles, a mí me parece que Abraham influyó en la decisión de su padre irse con la familia hacia el norte, hacia Harán. Y allá estuvieron 15 años en Harán hasta que su padre murió de 205 años. Y ahí entonces el Señor le hace el segundo llamamiento a Abraham. Y en ese segundo llamamiento es cuando le da estos detalles. Vete. Le da algunos detalles. 3 cosas le dijo. 3 cosas. Una triple bendición. Una gran extensión de tierra. Una gran nación. Y que serían bendición a todas las familias de la tierra. Pero no le dijo más nada. Por lo menos no tenemos el registro con nosotros. Y Abraham se fue hacia Canaán. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 8, 9 y 10. Todavía estamos con Abraham. Mucho que aprender de él o de lo que Dios nos comunica en la vida de Abraham. Por la fe, Abraham, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
¿Qué nosotros vamos a ver esta mañana, hermanos? Quisiera que veamos estos 3 puntos. En primer lugar, que Dios tiene autoridad para llamarte sin pedirte permiso. Obedece. Segundo lugar, que Dios tiene poder para conducirte a través de su llamamiento. Obedece. En tercer lugar, Dios promete sostenerte en el camino. Por lo tanto, obedece. No tengas miedo a obedecer a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene planes para tu vida. Por lo tanto, Dios tiene autoridad para hacerte un llamado sin pedirte permiso. Por lo tanto, obedece con vigor, con tesón, y la victoria anclados en tu alma. El Señor sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, al recibir su llamado, y vamos a ver diferentes tipos de llamado, obedece al Señor. Entrégate con pasión, entrégate con vigor. Entrégate sabiendo que el Señor sabe lo que está haciendo, y sea lo que sea, habrá victoria en todos los aspectos de tu vida. Aunque pases por el valle, como dice el salmista, el valle de muerte, el Señor sabe lo que está haciendo. Obedece, entrégate. Dios tiene el control de tu vida si así tú se lo entregas. Entonces, hermanos, mientras él estaba en Ur, Dios llama a Abraham, y Dios hizo lo mismo, si ustedes pueden ver, con David. ¿Ustedes recuerdan la historia de David, este jovencito que estaba con las ovejas? Lo llama a pelear con Goliat. Cuando el Señor lo hace, Él no tiene idea de lo que va a acontecer. Lo hace a través de su padre. Mira, vete a llevar comida a tus hermanos que están allá en la guerra. Y él va. Y entonces allá en la guerra se encuentra con una situación donde Dios le llama a actuar. Él no tenía ni idea ese día que él iba a pelear con un gigante. Él no tenía ni idea ese día que él iba a cortarle la cabeza a un individuo que era quizás 2 veces o más el tamaño de él. No tenía ni idea. Pero el Señor le llamó, el Señor, un día cualquiera en la vida de David. Él estaba sencillamente haciendo lo mismo que hacía todos los días, y el Señor interrumpe su vida y le dice: tengo algo para ti que es importante. Él no entiende, no sabe, él sencillamente está viviendo su vida, obedeciendo a su padre, haciendo lo que tenía que hacer. Pero el Señor estaba actuando hasta que llegó al punto donde él entendió que Dios tenía algo muy especial para él. Así fue con Abraham. Dios tiene diferentes tipos de llamados, hermanos, pero no tiene un libreto fijo para todo el mundo igual. O sea, este es un libreto de llamados y todo el mundo cae igual dentro de él. No. Dios tiene diferentes tipos de llamados, y tiene el llamado a la salvación de tu alma. El Señor llama a cada uno a la salvación. Algunos de nosotros, por su gracia, ya el Señor nos llamó, ya el Señor nos salvó. Pero probablemente en este salón, en estos momentos, hay personas que todavía no se han entregado al Señor Jesucristo para salvación de su alma, para perdón de sus pecados, para recibir vida eterna. Si tú mueres en este momento, ¿a dónde tú vas? El Señor tiene 2 caminos: a su presencia o fuera de su presencia, a gloria eterna o al infierno eterno. El Señor Jesucristo dijo que Dios no creó el infierno para los hombres, sino para el diablo. Sin embargo, cuando tú rechazas al Señor Jesucristo, tú estás eligiendo automáticamente seguir al diablo. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Consciente o no,
lo admitas o no, el Señor dice que es así. Por lo tanto, debes elegir al Señor Jesucristo para salvación de tu alma. Él hace un llamado para salvación. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya te has tú arrepentido de tus pecados delante de nuestro Señor Jesús? ¿Le has pedido a Él perdón por esos pecados? Pedro, predicando su segundo mensaje después que llegó el Espíritu Santo, Hechos capítulo 3, versículo 19, él termina el mensaje con esto. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor quiere darte la salvación, el Señor te llama a la salvación. Él quiere darte el perdón de tus pecados, quiere darte vida eterna. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es verdad que todas las religiones son buenas. No es verdad que todas las religiones llevan a Dios. No, hay un solo camino al Padre y Él es el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Por eso Él te llama al arrepentimiento delante del Señor Jesucristo. No fue Mahoma que murió en la cruz, no fue Buda que murió en la cruz, no fue Hare Krishna que murió en la cruz, fue el Señor Jesucristo que murió en la cruz, cargando sobre Él el pecado de cada uno de nosotros. Y ante esa cruz tenemos nosotros que arrodillarnos, arrepentirnos y pedirle a Él, el Salvador, que nos dé la vida eterna. ¿Puede Él darnos vida eterna? Sí, Él conquistó la muerte. Él vive para siempre, está sentado a la diestra del Padre. Él es el Salvador y el Redentor. Mateo 11, 28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. Nosotros en el capítulo 4 de Hebreos, nosotros vimos como nuestro Señor Jesús es nuestro reposo. Entonces, hay un llamado a la salvación. Y si tú no has respondido a este llamado de salvación, debes hacerlo aún ahora, aún en este momento en tu asiento. Tú puedes pedirle al Señor Jesús que perdone tus pecados, que te den la vida eterna. Y Él lo hará. Pero también hay un llamado al ministerio, un llamado a ser pastor, misionero, evangelista. Y algunos de nosotros, el Señor nos ha hecho ese llamado y hemos respondido. Damos gracias al Señor por aquellos que han respondido, aquellos que ya dicen al Señor, han dicho al Señor, he aquí estoy yo, habla, que tu siervo oye. Aunque están esperando todavía el momento donde el Señor los activa, pero ya han respondido. Damos gracias al Señor por ellos. Pero al ministerio también puede ser en la educación cristiana, donde muchos de ustedes están ya. Amados hermanos, ustedes tienen que definir, los que están en educación, tienen que definir si ustedes sencillamente les gusta enseñar y quieren enseñar lo que es maravilloso, excelente, o si el Señor les ha hecho un llamado a servirle a Él a través de la educación, que es algo diferente. Estar en el magisterio es excelente, ojalá nosotros tuviéramos más personas con la dedicación, el compromiso, la vocación que tienen ustedes, que ya están, aquellos que conozco de ustedes que ya están ejerciendo la vocación en la educación. Pero es algo diferente, hay algo diferente en la naturaleza de la educación, cuando tú percibes que es un llamado de Dios a servirle a Él a través de la educación.
y debes poder identificar si es eso. También puede ser un llamado a obras especiales mientras tú estás en el ministerio. Obras de misericordia, buenas obras, necesidades de salud, necesidades de provisión para personas, necesidades materiales y físicas. Hay ministerios que llevan a cabo este tipo de servicio a aquellos que tienen necesidad. Recordamos en este momento al hermano pastor Jean-Pierre Simeón, allá en Haití, que él sirve a un grupo como ustedes bien saben, a un grupo de ciegos. Él pastorea una iglesia, pero dentro de esa iglesia él tiene un grupo de ciegos y él les sirve sacrificadamente. Necesitan muchos recursos y no los tiene. Algunos de los ciegos están muriendo de hambre. Ya se han muerto de hambre. Y me contaba recientemente, hace unos días, que justamente frente a la puerta de la casa hubo un ciego que se desplomó y murió. Tenía varios días sin comer. Qué bueno que el hermano Jean-Pierre le está sirviendo. Y qué bueno que él es parte de nuestro ministerio de obra de misionera. Y qué bueno que hay entre nosotros algunos hermanos que han colaborado para que él pueda hacer la obra. Pero quizás el Señor te está llamando a hacer algún tipo de obra de ese tipo. O quizás con personas adictas. O quizás con personas con necesidades especiales. Pero el Señor te está dirigiendo a trabajar de manera directa en servicio a Él en esos ministerios, en esos servicios. Puede ser en un llamado al servicio cristiano. Y déjame decirles, amados hermanos, en todas estas cosas que les estoy hablando, hay un llamado que es común. Hay un llamado que es para todos y cada uno de nosotros. Pero hay llamados específicos, particulares, especiales. Y de eso estamos hablando. Al servicio cristiano, o sea, al evangelismo, a través de estudios bíblicos en los hogares. Quizás el Señor ha estado impresionando en tu corazón de hacer un estudio bíblico en tu casa y te has resistido. O hablar con alguien para hacerlo en la casa de esa otra persona y te has resistido. Obedece. Si el Señor te llama, obedece. Quizás enseñanza en estudios bíblicos, escuela dominical u otros ministerios, como por ejemplo el ministerio de los tales con los niños aquí, el de los adolescentes, el de los adultos jóvenes, ministerios de ese tipo. Todavía estamos esperando a un hermano que quiera levantarse para trabajar de manera precisa, consistente, constante con el ministerio hacia la meta. Este ministerio de todos aquellos que ya estamos pasaditos de edad. Pero sería bueno que alguien se levantara. En años atrás teníamos el ministerio que se llamaba Nuevo Amanecer. Y después se cayó, pero queremos seguir trabajando. Hay necesidades importantes que deben ser atendidas. Pero ustedes saben que, hermanos, hay un llamado también al sufrimiento. Sí, hay un llamado al sufrimiento. Y no hablemos de sufrimiento como consecuencias de nuestro pecado. No, eso no es un llamado al sufrimiento. Las consecuencias de nuestro pecado, si sufrimos por eso, son consecuencias de nuestro pecado. Pero hay personas que el Señor les tiene una vida en particular de sufrimiento. Y recordamos, por ejemplo, el profeta Oseas. Oseas recibió unas instrucciones muy precisas. Él tenía que casarse con una mujer que era adúltera, una mujer fornicaria. Y él tenía que criar hijos como resultado de fornicación. Y él tuvo que tolerar que su esposa fornicara y adulterara. Tuvo que tolerar que su esposa se entregara a la prostitución.
saliera de la casa y finalmente su vida estaba tan desastrosa que ya ningún hombre de la ciudad la quería y tuvo que venderse como esclava. Y el Señor le dijo: Oseas, ve y compra a tu mujer. Y Oseas fue y compró a la mujer, pero la instrucción completa fue: compra a tu mujer y ámala el resto de tus días. Y Oseas fue y compró a su esposa. Su esposa la tuvo él que comprar y recibirla en su casa. Una mujer ya probablemente completamente deteriorada físicamente, emocionalmente, quizás habiendo perdido el respeto de sus hijos, como es natural. El Señor les llamó a Oseas a vivir todo eso. ¿Por qué? Porque había un propósito específico para esa vida, ese tipo de vida, y era presentar el Evangelio. Como esta mujer que no lo merecía, era amada por su esposo y el esposo tuvo que amarla completa y totalmente, rescatarla de su pecado y seguir amándola, como nosotros necesitamos ser rescatados de nuestro pecado para salvación. Y el Señor dice: para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Al sufrimiento, quizás a una vida llena de retos y desafíos y pruebas. Lo mismo que José, quizás fue es una vida de pruebas y retos y desafíos, pero es temporal, no una vida completa, sino algo temporal, como lo fue José. Quizás a la edad, creo que de 17 años, lo vendieron como esclavo. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Terrible. O sea, traten de imaginarse lo que estaba corriendo por el corazón y la mente de José. Sus propios hermanos. El corazón de estos hombres, como engañaron a su padre, que ellos sabían muy bien que amaba profundamente a José. Y José fue llevado a Egipto. Ustedes conocen la historia. Y no fue sino hasta los 30 años que el Señor finalmente le dio descanso. Fue temporal, pero fue una vida, un buen tiempo, unos buenos años. Y él realmente, mientras estaba experimentando esas pruebas, no sabía cuándo iba a terminar. El Señor decidió terminarla y decidió exaltarlo a una posición importante para bien de Egipto, pero principalmente para bien de su pueblo. Una vida llena de obstáculos para vencer, como la de Pablo. Una vida de tropezones, completa vida de tropezones desde principio al fin, como la de Isaías y de Jeremías. No sé qué tipo de llamado el Señor está poniendo en tu vida o va a llegar a tu vida de parte de Dios. Quizás es un llamado a ir a otros sitios. Algunos casos es una salida temporal, otros es permanente, como Abraham fue permanente, como Pablo y Bernabé, que también fue permanente, como José y María, que fue temporal, tuvieron que salir hacia Egipto y después regresaron. Y así como muchos otros, puede ser que el Señor nos esté cambiando, llevando a diferentes sitios de manera temporal en nuestra propia vida. Mi esposa, mis hijos, nosotros experimentamos eso, donde el Señor temporalmente nos llevó a otros sitios y nos regresó para trabajar con nosotros, para moldearnos, para prepararnos, para servirle en otros aspectos. Y ustedes saben que en el día a día nosotros tenemos un llamado para servirle. Todo lo que hacemos es un llamado de Dios para glorificarle. Tu trabajo, tu empresa, tus estudios, tu carrera. ¿Quién es que decide lo que tú vas a estudiar, joven? ¿Quién es que decide a dónde tú vas a trabajar?
No, yo no estoy contento con mi trabajo, ahora voy a buscar otro. ¿Quién te ha dicho? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Estás seguro? ¿Eres tú que controla tu vida o es el Señor? Cede tu vida al Señor. Cede tu vida al Señor. El Señor tiene un llamado para ti, estimado. Dios es quien inicia este llamamiento y no tiene un manual rígido como modelo para todos, en todas las épocas, en todas las culturas, en todos y cada uno de los individuos, no. Cada uno es particular, el llamado es particular, con situaciones particulares, con movimientos de parte de Dios muy particulares. Pero cuando Dios te llame, no tardes en responder. Él sí puede retrasar el proceso, pero no tú. Recuerdo el segundo año después de yo convertirme, estamos hablando 81, recibí o compré un libro, no recuerdo cómo fue ahora, sobre la vida de George Mueller. Este individuo tenía la certeza que Dios le había llamado a las misiones. Él se convirtió a la edad, creo que de 25 años, en Inglaterra, en Bristol, y él sintió el llamado de Dios para las misiones e hizo varios intentos para salir hacia las misiones y quería de manera particular ganar a judíos para Cristo. Y aprendió hebreo y lo aprendió bien y lo dominó bien en los siguientes años mientras hacía intentos para salir hacia las misiones, y Dios todo el tiempo le cerró la puerta. Pero él, con la convicción, con la certeza de que tenía ese llamado, pero el Señor le dijo: no, todavía. Primero tú vas a servir a más de 10,000 huérfanos aquí en Inglaterra. La vida de George Mueller es espectacular, lo que el Señor hizo en él y a través de él. Sin pedir un centavo a nadie jamás. Él alimentó, vistió, educó, albergó a más de 10,000 huérfanos en Inglaterra. Pero no solamente eso. Él distribuyó centenares de miles de Biblias, millones de trataditos. Y además de eso, también ayudó en el sostenimiento de muchísimos misioneros, entre los cuales estuvo Hudson Taylor, que también ustedes han escuchado de él. Todo esto sin pedir un centavo a nadie, solamente al Señor. Y no fue sino hasta la edad de creo que 69, 70 años, que finalmente el Señor le permitió hacer su primer viaje misionero, mientras él pastoreaba una iglesia y tenía a todos estos huérfanos bajo su cuidado. El Señor le dijo temporalmente: espera, pero finalmente él pudo dedicarse a las misiones mientras hacía lo demás también. Si el llamamiento puede ser común o puede ser específico al mismo tiempo. ¿Ustedes recuerdan que el Señor llamó 12 individuos para ser sus apóstoles? Un llamado común a los 12, pero hubo un solo Pedro, eventualmente un solo Pablo, un solo Juan, cada uno con sus planes específicos de parte de Dios, aunque Dios se los desveló poco a poco. Por lo tanto, si el Señor te llama, obedece con vigor, con tesón, con victoria anclado en tu alma. Y estimados hermanos, en segundo lugar, nosotros vemos que Dios tiene poder para conducirte a través de su llamamiento. Obedece. Dios llamó a Abraham y él actuó.
Oye cuidadosamente a Dios y actúa tú también. Sigue sus instrucciones. Dios te va a guiar paso a paso. Él no te va a desvelar todos los detalles de su llamamiento, de lo que Él tiene para ti. No lo va a hacer. No lo esperes. Pero Dios te va a guiar. Hay muchos detalles que Dios no incluye en su llamado. Fíjense ahí en el versículo 8, Hebreos 11, al final, salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. En su primer llamamiento fue peor todavía. Sencillamente dice, vete. Él terminó en Harán. En el segundo llamamiento le dice 3 cosas. Esas 3 cosas, ¿verdad? Que nosotros vimos ya, una tierra, una nación grande y que sería de bendición a todas las familias de la tierra. Y después le dijo, camina. Sí, vas, estas 3 cosas para ti, ahora camina. Pero Señor, ¿hacia dónde? Camina, te dije. Y Abraham se levantó y se fue. Y el Señor le fue guiando paso a paso. Por lo tanto, sí hay cosas que Dios no nos dice. Y lo que Dios no te dice, es tu responsabilidad, mi responsabilidad de planificarlo con discernimiento bíblico, con consejos, siendo sensible a la voz del Espíritu de Dios, buscando en su palabra su dirección. El Señor te va a dirigir poco a poco. Dios le dijo a Josué que conquistara la tierra y le dijo que no temiera, pero le dijo que peleara. Conquista la tierra, no temas, pelea. Le dijo qué hacer, pero no le dijo cómo hacerlo. Josué tenía la responsabilidad de trazar estrategias militares de ataque y de defensa, de hacer planes de combate, pero todo esto confiado en las promesas y en las instrucciones previas de Dios, siempre atento por si recibiría alguna otra instrucción. Estamos estudiando el libro de Josué y podemos ver eso claramente. Su llamado fue peculiar. Un llamado a conquistar una tierra que Dios les había prometido. Sí, esta tierra es tuya, pero debes conquistarla. Esta tierra es tuya, pero debes pelear. Y eso significaba agotarse, significaba dejar familia atrás por muchos días, a veces hasta semanas y meses. Y poco a poco conquistaron la tierra que Dios les había dado. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, dice el versículo 9. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Estimados hermanos, la fe se sostiene en la esperanza de ver las promesas de Dios cumpliéndose. El Señor te promete, créele, espera, Él actuará, Él hará, Él estará guiándote paso a paso. Espera en Él. Mientras Él te da instrucciones específicas, obedece de inmediato, no retrases. Como le decía a nuestros hijos siempre, la obediencia retardada es desobediencia. Obedece al Señor, entrégate, confía, descansa en Él. Abraham fue actuando según Dios le daba dirección. Cuando no recibía dirección precisa, él tomaba decisiones con discernimiento espiritual, con discernimiento que el Señor le había dado. Por ejemplo, cuando llegó a Canaán y comenzó el hambre en la tierra, ¿qué hizo Abraham?
Abraham decidió irse para Egipto, donde había comida. Es importante que entendamos esto, hermanos. Cuando Abraham sale de Harán, no es que él sale con Sara y 5 ovejas. Y Lot también. No. Probablemente había cerca de 1,000 personas, entre 900 y 1,000 personas con Abraham. Esa era más que una familia, era una tribu. Ustedes se acuerdan que poco tiempo después él tuvo que salir a pelear para rescatar a Lot. Y él se fue con 318 siervos de él que sabían pelear. Esos eran los que habían sido entrenados para pelear, sin contar con los demás, que algunos estiman que eran el doble de eso, además de su familia y la familia de Lot. Entonces no era solamente salir con una tienda de campaña ahí, quizás 2. No, realmente fue algo grande. Él tenía mucha responsabilidad con ellos, pero él no sabía. El Señor permitió o provocó que hubiese hambre en la tierra para llevarlo a Egipto. En Egipto varias cosas se iban a evidenciar. Una, él tenía un corazón malvado a pesar de tener el llamado de Dios sobre él. Mintió, y no solamente mintió, irrespetó a su esposa y la puso en manos de un hombre impío. El Señor protegió, el Señor les libró, pero no solamente eso. El Señor les bendijo porque provocó que el rey les llenara de bienes y de riquezas para que él se fuera en paz y regresara a Canaán. Sé que el Señor no solamente le llevó para mostrarle su corazón, sino para mostrarle su protección y para enriquecerlo todavía más. Bendición sobre él. Estas cosas Abraham no sabía, pero el Señor se las iba ejecutando mientras él iba obedeciendo paso a paso. ¿Cómo identificamos nosotros el llamado de Dios sobre nuestras vidas? El Señor usa varios instrumentos. Algunas veces los usa todos, algunas veces usa algunos nada más. Por ejemplo, el Señor usa las circunstancias. Dios trae personas a tu vida para que tú les ministres o para que ellos te ministren. El Señor provoca situaciones que surgen, que parecen indicar algo de parte de Dios en tu vida. Y claro, no podemos ser demasiado específicos porque como dicen, cada cabeza es un mundo, cada vida es algo diferente. Abraham se fue a Egipto, ahí aprendió, como vimos, que él podía ser mentiroso, tenía un corazón mentiroso. Aprendió que a pesar de su pecado Dios le protegía. Aprendió que Dios quería prosperarla aún más. Circunstancias. Puedes ver circunstancias en tu vida y el Señor abriendo, cerrando puertas, el Señor moviendo piezas para dar dirección a tu vida. Pero el Señor usa también, además de las circunstancias, la palabra de Dios. Sí, la Biblia. Algún pasaje que te habla de manera muy particular y poderosa, alguna predicación o estudio bíblico o escuela dominical que se suma a lo que Dios ya está haciendo o diciéndote. Como por ejemplo en Lidia, cuando Pablo llega donde estaba Lidia, va y comienza a dar un estudio bíblico donde estaban las mujeres al momento de la oración. Y ahí estaba Lidia. Y Lidia escuchó la palabra de Dios y Lidia se convirtió a Cristo. El Señor usa la palabra de Dios. Pero quizás es para que tú vayas a ministrar al Señor a tiempo completo. Y tú quieres saber la verdad, quieres saber si tú no estás confundiendo. Porque, amados hermanos, hay muchos que tienen el deseo grande de servir al Señor, pero no necesariamente el Señor le ha llamado al
al ministerio. De hecho, cada creyente debería tener un corazón apasionado por servirle, pero no necesariamente es un llamado al ministerio. Pero tú quieres saber si el Señor te está llamando al ministerio. Pues déjame decirte, busca en la palabra, pide al Señor que te hable a través de su palabra, pídele al Señor que te dé uno o varios pasajes que arrebaten tu corazón, tu mente y te afirmen que eso es contigo. En ningún momento el Señor va a decir en un versículo de la Biblia, Pedro, esto es contigo. Pero sí va a tomar versículos, va a tomar algún pasaje donde el Espíritu de Dios va a impresionar de manera fuerte sobre ti que esto es contigo que estoy hablando, es para ti. La palabra de Dios, el Señor usa la oración también. Mientras tú oras, Dios va impresionando sobre ti quizás el nombre o la vida de alguna persona a quien debes ministrarle, a quien debes predicarle, a quien debes servir. Mientras tú oras, quizás el Señor impresiona sobre ti algún sitio donde tú debes ir, algo que tú debes hacer, algo que Él quiere que tú seas parte de ello. Mientras oras, Dios impresiona sobre ti su voluntad, obedece. Actúa. El Señor también habla a través de su Santo Espíritu. En todo lo anterior, el Espíritu de Dios tiene que estar trabajando en las circunstancias, en la palabra, en la oración, pero Él también de manera particular puede estar trabajando en tu vida, puede estar activamente trabajando en ti. Él trae impresiones, pensamientos, ideas a tu mente mientras tú estás en el día a día de cosas que Él quiere que tú hagas o quizás que tú dejes de hacer. El Espíritu Santo coloca fuertes impresiones en tu vida. Debemos estar atentos y sensibles a su voz. Por último, otro de los instrumentos es la iglesia, el pueblo de Dios. Mientras tú estás viviendo entre el pueblo de Dios te está observando. Y mientras tú estás orando y el Señor actuando en tu vida, algunos hermanos se acercarán y te van a decir algunas cosas y van a darte dirección. Mientras tú sirves, los hermanos van a dar testimonio de cómo la palabra y cómo tu servicio les ministra, por ejemplo. Los hermanos te van a impulsar, te van a animar a explorar lo que Dios tiene por ti. Óyeme, tú has pensado en tal ministerio, has pensado en tal cosa. Atendamos al llamamiento de Dios, hermanos, y hagámoslo por fe. Vivir por fe, amados hermanos, es una elección que nosotros hacemos como creyentes. Nosotros decidimos confiar y depender de la palabra de Dios, de la dirección de su Espíritu y lo que glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una elección. Es donde yo digo, ok, Señor, no es lo que yo diga, no es mis planes, no es mi voluntad, es lo que tú digas, yo cedo, yo rindo mi vida a ti. Podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos tener nuestras propias elecciones o prioridades, elegir nuestras amistades, escoger nuestra carrera, pero es eso lo que Dios realmente quiere para ti. Al iniciar el día, ¿cuál es mi elección? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Ver Instagram o tomar la palabra de Dios? Recordaba mientras pensaba en estas cosas al hermano Andalio Peralta. ¿Se acuerdan de él? Qué vida tan impactante para nosotros. Muy peculiar él mismo, ¿verdad? Su personalidad fue marcada quizás por su crianza, pero espiritualmente era un gigante. Y él rehusaba dirigirle la palabra en la mañana a cualquier persona. Él dice, yo no hablo con nadie antes de hablar con Dios. Y también decía, yo no leo nada antes de leer la palabra de Dios. Era un gigante en la fe. Era realmente de ejemplo para todos nosotros.
Tú eliges. Pero sería bueno que eligieras la voluntad de Dios para ti. Elegir la voluntad de Dios para ti. Entonces, Dios tiene autoridad para llamarte sin pedirte permiso. Dios tiene poder para conducirte a través de tu llamamiento, sea cual sea ese llamamiento. Dios también promete sostenerte en el camino mientras tú vas en el camino. Estimados, si para obedecer necesitas todos los detalles del plan de Dios, no necesitas fe. Te estás convirtiendo en tu propio Dios. La fe es confiar en Él. Como dice el versículo 9:10, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía su mente puesta en las cosas eternas. Salió de Ur confiado en que Dios estaba llevando su voluntad en su vida. Habitó en Harán confiado, mientras esperaba más detalles de su llamamiento. Salió hacia Canaán sin saber a dónde iba. Comenzó a vivir en tiendas de una forma nómada, cosa que él nunca había hecho. Eligió hacerlo y eligió no construir casas en Canaán, sino seguir viviendo en tiendas, porque su visión, su vista, su esperanza, su corazón estaba en una ciudad que no era construida por manos de hombres. Tenía una visión eterna. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es obvio que él tenía sus prioridades y que esas prioridades no eran temporales. Él tenía visión de las cosas eternas. Abraham vivió en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había prometido. Él llegó a esa tierra y vivió en esa tierra como si fuera extranjero, porque es que estaba consciente que eso no era todo. Él decía, es que tiene que haber algo más. No es verdad que Dios me saca de aquí para ponerme acá y eso es todo. Es obvio que había algo más, que él estaba consciente de que había algo más para su vida. Algo más en el plan de Dios que el Señor no le había mostrado. Había algo más. Esa tierra prometida era solamente un símbolo de lo verdadero. Y aún con su información, con la revelación limitada, el Espíritu de Dios le pudo hacer discernir de que había algo más grandioso, eterno, incomparable con cualquier cosa que esta tierra pudiera tener. Estimados hermanos, ningún verdadero cristiano debería sentirse cómodo y en casa aquí en esta tierra. No deberíamos. Por más comodidades humanas que tú puedas adquirir, y no está mal que lo hagas, no debes sentirte cómodo en esta tierra. Como Abraham, todos nosotros vivimos en tabernáculos tan temporales y perecederos. Entonces, hermanos, Dios tiene autoridad para llamarte sin pedirte permiso. Obedece. Dios tiene poder para conducirte a través de su llamamiento. Obedece. Dios promete sostenerte en el camino. Obedece. Bonhoeffer, un pastor alemán en el tiempo nazi, dijo lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre,
lo empuja a morir a su propia voluntad, a morir a sus propias prioridades, a sus planes. Cuando Dios coloca su llamado sobre la vida de alguien, le empuja a morir a sí mismo. Y Charles Stanley comenta que para un general eso es derrota, para un creyente esto es victoria. Ciertamente el hombre tiende a sentirse inseguro si no tiene el control absoluto de su vida. Él desea conocer, controlar los detalles, los procesos y los resultados. Y en lo que dependa de nosotros debemos estar organizados en nuestras vidas, pero siempre consciente de que Dios es Dios. Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Dios te llama, obedece. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en el ejemplo de Abraham tú nos muestras que tú tienes un llamamiento para cada uno de nosotros. Quizás esta mañana hay alguien aquí que tú estás llamando para salvación y todavía no ha tomado la decisión. Pedimos, oh Espíritu de Dios, que tú hagas tu obra, la que ningún ser humano, absolutamente nadie creado puede hacer sino solamente tú. Estimado, estimada, si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo para salvación de tu alma, toma esa decisión ahora, ahí en tu asiento. Confiesa tus pecados y pídele al Señor que te salve, que te perdone, que te limpie. El Señor está trabajando en tu vida, eso lo sabemos porque tú estás aquí. No estás aquí de casualidad, estás aquí porque Dios te trajo. Estás aquí porque tenías que escuchar este mensaje. Estás aquí porque Dios te ama. Dios está interesado en ti, en tu vida, en tu alma, en tu eternidad. Entrégate a Él. Si no sabes qué hacer, nosotros queremos ayudarte. Sin la intención de avergonzar a nadie, todos tienen los ojos cerrados. Si deseas entregarte al Señor Jesucristo, queremos ayudarte, queremos orar contigo, pero muéstranos que tú deseas esto levantando tu mano. Nos vamos a acercar a ti de manera particular, cuidadosa, y vamos a orar contigo. ¿Deseas esta mañana entregarte al Señor Jesucristo? Sí, hay una mano ahí. Gracias, Dios te bendiga. Alguien va a venir donde ti para orar contigo. Dios te bendiga. Alguien más. Si levantas tu mano, queremos acercarnos a ti para orar contigo. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde tú vas? Te hice esta pregunta al inicio. ¿Vas a la presencia de Dios o no? ¿O al infierno? Si tú dices, voy a la presencia de Dios, ¿en qué basas eso? ¿En qué basas eso? Porque el Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y si tú has pecado contra Dios, el castigo de tu pecado es muerte. Entonces, ¿cómo sabes tú que vas a la presencia de Dios? Queremos ayudarte. Si levantas tu mano, nosotros vamos a orar contigo, vamos a mostrarte en su palabra lo que Él quiere que tú hagas. No es por obras, es por fe, pero sí hay algo específico como tú te debes entregar a Él. ¿Hay alguien? Bien, amados hermanos, quizás el Señor te ha hablado algún tipo de llamado a tu vida.
Queremos también ayudarte. Queremos ayudarte a encontrar específicamente qué Dios quiere para ti. Si aún no lo sabes, acércate a nosotros. El Señor va a seguir haciendo su obra en ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu voluntad sobre nosotros. Gracias por ser soberano. Te amamos, oh Dios, amamos tu soberanía. Amamos que tú seas el amo y nosotros los siervos. Nos encanta saber que tú estás en control. Nos da paz saber que tú estás en control. Podemos descansar sabiendo que tú estás en control, sabiendo que tú sabes lo que estás haciendo. Aunque quizás las circunstancias de nuestra vida no sean agradables en este momento, sabemos que tú estás en control. Gracias, oh buen Dios, por ser nuestro maravilloso, glorioso Padre Celestial en Cristo Jesús. Amén.